Bueno, buenos días. Vamos a comenzar hoy la unidad número 5 que corresponde al estudio de hidrógeno, oxígeno y gases nobles. Comenzaremos abordando el tema hidrógeno en cuanto a características, isótopos, propiedades, obtención en el laboratorio, en la industria y usos. El hidrógeno es un átomo que está formado por un protón que constituye el núcleo y un único electrón. Es el único elemento de la tabla periódica que no pertenece a ningún grupo específico. Es un gas incoloro, inodoro, de masa reducida, que a presión y temperaturas ordinarias cumple las leyes de los gases ideales. Con respecto a la ubicación en la tabla periódica, nos fijamos que el hidrógeno no está ubicado con ningún grupo. ¿Podríamos ubicarlo con los metales alcalinos? Nos podemos preguntar, puesto que tiene un electrón de valencia. La respuesta es no, ya que no reacciona como lo hacen los metales alcalinos, por ejemplo, no reacciona vigorosamente con el agua. Con respecto a la electronegatividad del hidrógeno es mayor que la de los metales alcalinos, y a temperatura ambiente es un gas, en tanto que los metales alcalinos son sólidos, tienen brillo. ¿Podríamos ubicarlo con los halógenos? Es otra pregunta que nos podemos hacer. Puesto que se comporta como un no metal y es diatómico, podríamos pensar ubicarlo con los halógenos. Tampoco, porque la electronegatividad de los hidrógenos, del hidrógeno es menor que la de los halógenos. No tiene electrones P en su configuración electrónica y es poco reactivo comparado con ellos mismos. Con respecto a los isótopos, el hidrógeno posee 3 isótopos. Protio con una abundancia del 99,985%, deuterio con una abundancia del 0,015% y tritio con una abundancia de 10 a la menos 15%. Es el único conjunto de isótopos con símbolos especiales. Los enlaces hidrógeno-oxígeno son más débiles que los deuterio-oxígeno. Es por eso que cuando se electroliza agua para dar hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso, los enlaces hidrógeno-oxígeno se rompen más fácilmente y el líquido remanente contiene una alta proporción de agua pesada. Con respecto a los métodos de obtención de deuterio, uno de ellos puede ser, acá los tenemos, los métodos de obtención pueden ser por intercambio químico, también llamado intercambio isotópico, donde se ponen en contacto dos fases, una fase líquida y otra gaseosa. Los sistemas pueden ser hidrógeno amoníaco o hidrógeno agua, por ejemplo. Según las condiciones de presión y temperatura, se obtiene una acumulación preferencial del deuterio en alguna de las fases, generalmente en la fase líquida. El otro método puede ser por destilación. La destilación es un método que se basa en las pequeñas diferencias de presión de vapor entre las especies. En este caso serían las especies deuteradas e hidrogenadas. Y por último, la electrólisis, que ya hablamos anteriormente, se realiza por descomposición del agua a través de una corriente eléctrica. Bien, antes de continuar, me gustaría hablar de los usos que tiene el deuterio. El deuterio se usa como solvente cuando se quieren estudiar átomos de hidrógeno de las moléculas de soluto y no se quiere interferir con su comportamiento con un solvente acuoso. O también se usa como moderador de reactores nucleares. Y con respecto al tritio, hacer una pequeña aclaración que es un isótopo radiactivo, tiene un tiempo de vida media de 12,35 años y se forma por el impacto de los rayos cósmicos, razón por la cual no se agota. En la preparación del hidrógeno vamos a estudiar la preparación en el laboratorio y en la industria. En el laboratorio podemos generarlo por acción de ácidos diluidos sobre metales. Cualquier metal cuyo potencial de reducción sea menor que 0
es un agente suficientemente reductor para producir la reducción del ion hidrógeno a hidrógeno gaseoso, oxidándose él mismo, como es el caso del zinc, que acá está con estado de oxidación 0, se oxida y acá tiene un estado de oxidación +2. Otra forma de obtenerlo es por reacción de un metal activo. ¿A qué llamamos metal activo? A un agente reductor fuerte, como por ejemplo el magnesio, donde también se oxida y produce el desplazamiento del ion hidrógeno a hidrógeno gaseoso. Por último, podemos obtenerlo por hidrólisis de los hidruros iónicos. Reaccionan con el agua dando hidróxido de calcio más hidrógeno gaseoso. Y con esto ya pueden contestar el ejercicio 5A de la guía. En la industria, el hidrógeno se obtiene en enormes cantidades para satisfacer las necesidades de ellas mismas. Las fuentes más económicas son las reacciones del coque, del metano o del monóxido con el agua a temperaturas elevadas. En este caso vamos a explicar el proceso de gas de agua. En esta reacción, es una reacción entre metano y agua en estado vapor, se produce con catalizador de níquel a elevadas temperaturas. Esta reacción produce una mezcla de gases, monóxido e hidrógenos, a altas temperaturas. Es difícil separar esta mezcla, puesto que para condensar el monóxido de carbono tendríamos que enfriarlo a temperaturas por debajo de 200 grados centígrados. Para evitar eso y para aumentar la producción de hidrógeno, lo que se hace es continuar con la oxidación de monóxido a dióxido, obteniendo mayor cantidad de hidrógeno y dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se enfría y luego se hace reaccionar con carbonato de potasio, obteniendo carbonato ácido de potasio. Otra forma de obtener hidrógeno en la industria es por electrólisis. Por electrólisis siempre se puede obtener hidrógeno de alta pureza. En el cátodo ocurre la reducción del agua y en el ánodo una oxidación de alguna base, por ejemplo, acuosa. Otra forma de obtenerlo es como un subproducto del cracking de petróleo, donde obtenemos hidrógeno gaseoso y la oxidación de algún compuesto, algún hidrocarburo. Los usos del nitrógeno son variados. Es materia prima principal, uno de los reactivos necesarios para obtener amoníaco junto con el nitrógeno a través del proceso de Haber-Bosch. También sirve como reductor de compuestos metálicos para obtener metanol, para la hidrogenación de aceites vegetales en la obtención de margarinas y como combustible. Vamos a estudiar ahora la clasificación de los hidruros. Los hidruros se clasifican en hidruros salinos de acuerdo a las propiedades y al tipo de enlace que forman. Salinos, moleculares y metálicos. Esto es según la bibliografía. En esta cátedra nosotros usamos este criterio. Si bien es cierto el hidrógeno se combina con la gran mayoría de los elementos de la tabla periódica, aún a la fecha de hoy hay algunos hidruros que no se conocen. Hay algunos elementos de la tabla periódica de los cuales no se conocen hidruros, como por ejemplo con el manganeso, con el hierro o con el cobalto. Los hidruros salinos son sólidos blancos de alto punto de fusión y de ebullición que se forman con metales electropositivos como los metales alcalinos y algunos alcalinos térreos. Tienen elevado punto de fusión y liberan hidrógeno en contacto con ácidos. Si se funde un hidruro iónico y se realiza una electrólisis, se ve que en el ánodo se desprende hidrógeno gaseoso. Esto sirve porque verifica de esta manera el hecho de que el hidrógeno efectivamente tiene un estado de oxidación negativo cuando está como hidruro, cuando forma un hidruro iónico. Otra característica de los hidruros iónicos es que son reactivos en presencia de humedad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el hidruro de sodio
reacciona con el agua dando hidróxido de sodio y desprendiendo hidrógeno gaseoso. Son agentes reductores. Con el tetracloruro de silicio, por ejemplo, reacciona el hidruro de sodio dando gas silano y cloruro de sodio. Este es un gas incoloro e inflamable. En cuanto a los hidruros moleculares, el hidrógeno forma compuestos que contienen enlaces covalentes con todos los no metales y con algunos metales electropositivos. En general son volátiles y de estructuras sencillas. Tienen puntos de fusión y ebullición variables. ¿Y cómo se obtienen? Por reacción directa, en el caso de los halógenos. El hidrógeno con los halógenos se obtiene el hidruro por reacción directa, al igual que en el caso de la reacción del hidrógeno con el nitrógeno para obtener amoníaco y del hidrógeno con el azufre para obtener sulfuro de hidrógeno. También puede obtenerse por hidrólisis de sales binarias que forme con el metal. Ejemplo, fosfuro de calcio con agua, que da hidróxido de calcio y fosfina. Bien, los hidruros covalentes, en el caso de los hidruros covalentes, debemos tener en cuenta que la gran mayoría de ellos presentan enlaces intermoleculares, dependiendo del momento dipolar que tengan. Si el momento dipolar de la molécula, estudiando su geometría, es nulo, solamente tendrán fuerzas de dispersión London. Aunque la fuerza London está presente siempre en cualquier molécula. En el caso de, por ejemplo, el cloruro de hidrógeno, que es un hidruro, también es un hidruro, el enlace intermolecular que presenta es dipolo-dipolo, puesto que su momento dipolar neto es distinto de cero. Y en el caso de que el hidrógeno, el átomo de hidrógeno, esté unido a átomos muy electronegativos como el oxígeno, el nitrógeno y el flúor, forma una unión intermolecular especial que es la unión puente de hidrógeno. Una unión que confiere ciertas propiedades a los compuestos que presentan esta unión. En el caso del agua, tanto en estado líquido como en estado sólido, está presente la unión puente de hidrógeno. Acá tenemos una molécula de agua, o mejor dicho, 3 moléculas de agua en estado líquido, donde vemos que el átomo de oxígeno está unido a 2 átomos de hidrógeno, y estos 2 átomos de hidrógeno de estas 2 moléculas se unen con una tercera molécula de agua a través del enlace puente de hidrógeno y los pares de electrones no enlazantes de este átomo de oxígeno con los respectivos átomos de hidrógeno. En el caso del hielo, cuya estructura está representada en la derecha, se ve que tiene una estructura de armazón abierta. Podríamos decir que la estructura del hielo, que la red de hielo puede describirse en términos de la gursita, donde el oxígeno ocupa las posiciones del zinc y del azufre, quedando coordinado tetraédricamente. Fíjense que queda rodeado tetraédricamente. Y a su vez, cada átomo de oxígeno participa de 4 enlaces con átomos de hidrógeno, usando 2 pares de electrones no enlazantes, por ejemplo, acá, y 2 digamos, usando 2 pares de electrones no enlazantes y 2 átomos de hidrógeno. Esta estructura abierta y estos 4 enlaces puente de hidrógeno que presenta el agua en estado sólido hace que aumente el volumen. Por lo tanto, la densidad del hielo es menor que la densidad del agua. Si nosotros aumentamos la presión acá, ¿qué va a ocurrir? Lo que ocurre es que al aumentar la presión se rompen estos enlaces puente de hidrógeno en el agua sólida, los enlaces se reacomodan formándose nuevamente, disminuye el volumen y si disminuye el volumen aumenta la densidad que corresponde ya al estado líquido. Esta es la razón por la cual al aumentar la presión se forma algo de agua líquida. El otro punto del ejercicio 4,
les pide que expliquen por qué el agua tiene un punto de ebullición considerablemente mayor comparado con los demás hidruros de los elementos del grupo 16. En este gráfico no solamente están los hidruros del grupo 16, sino también los del grupo, lo de los halógenos y los del grupo 15. ¿Por qué los he incluido? Porque tanto el agua como el fluoruro de hidrógeno y el amoníaco presentan enlaces puente de hidrógeno, razón por la cual los puntos de ebullición de estos tres hidruros son considerablemente mayor que los demás hidruros de las familias a las que pertenecen el nitrógeno, el flúor y el oxígeno. La unión puente de hidrógeno sumada a la unión dipolo-dipolo y a la fuerza de dispersión London que presentan estas moléculas hace que requieran una energía bastante mayor y que el punto de ebullición de esta manera sea mucho mayor, haya que entregarle una gran cantidad de energía para pasar del estado líquido al estado vapor. Los hidruros metálicos son hidruros en general no estequiométricos que tienen características de ser quebradizos y se obtienen calentando el metal con hidrógenos a altas presiones. El hidrógeno puede penetrar, digamos, en el retículo cristalino sin causar mucha distorsión. Esto hace que la densidad del hidruro sea menor que la densidad del propio metal y tiene que ver con la propiedad de que sean quebradizos. Bien, acá les hice referencia al ejercicio 3, donde les pide que les dan cierta cantidad de hidruros y se les pide que clasifiquen a los hidruros en iónicos, metálicos y moleculares. Observando que el hidrógeno en estos dos hidruros está combinado con elementos muy electropositivos del grupo 1 y 2, es un hidruro iónico. En este caso, el hidrógeno está unido al platino. Esta X significa que este es un valor, no es un número entero, corresponde a un hidruro metálico, quiere decir que el hidrógeno ha penetrado en el retículo del platino y por lo tanto es metálico. También se los encuentra como intersticiales en la bibliografía. Y los hidruros moleculares presentan enlaces covalentes con no metales o metales muy poco electropositivos. Respecto al hidrógeno como combustible, podemos muy sencillamente describir a una celda de combustión hidrógeno-oxígeno. En términos simples, podemos decir que requiere de un electrolito, que en general es una base acuosa, y dos electrodos inertes. Los gases se burbujean a través de los compartimentos del ánodo y del cátodo. Esta es una reacción muy exotérmica que genera alrededor de 286 kJ por mol, razón por la cual es una interesante fuente de combustible, porque además de entrar dentro de los combustibles que clasificamos como combustibles limpios, no contaminantes. Pero bueno, el problema es que este tipo de celdas al día de hoy están como en escala piloto o en centrales termoeléctricas muy pequeñas. Bien, hasta acá llegamos con la presentación de hidrógeno para el día de hoy. Acá terminaríamos esta clase, continuamos la clase que viene con el tema oxígeno. Yo me despido acá, hasta el próximo video.